¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy vamos a retomar un poco el punto que habíamos dejado en la última clase del martes pasado. Así que vamos a seguir avanzando para poder meternos de lleno en los subsistemas de gestión de recursos humanos, pero todavía nos quedan ver algunas cuestiones que tienen que ver con la motivación y algunos estilos de administración de la motivación. De hecho, ya acá nos estamos metiendo de a poquito porque estamos teniendo en cuenta algunas culturas y algunas teorías, ¿no?, que hacen el abordaje de cómo cada uno de ustedes tendría que administrar las personas que están dentro de su organización. Vamos a empezar a ver una teoría que inventó un señor llamado MacGregor, que se llama la concepción tradicional de la administración, teoría X y teoría Y. ¿Por qué teoría X y teoría Y? Porque hay una, digamos, hay como una mirada totalmente distinta entre un estilo de organización, entre un estilo de empresa y otro. Lo que nos está diciendo el autor, que a través de sus estudios, cuando él analizó el mundo organizacional y su comportamiento, ¿no?, descubrió distintos estilos culturales. Él básicamente hizo una aproximación en dos, digamos, marcos teóricos que representan distintos modelos, ¿no? Vamos a hablar un poco, a analizar de qué se trata esto de la concepción tradicional y dice, a ver, ¿qué decía MacGregor? MacGregor decía que esta teoría estaba basada, ¿no?, en conceptos y premisas que para él son incorrectas y distorsionadas sobre la naturaleza humana, lo cual predominó durante décadas en el pasado, y que son las siguientes. Y yo acá hago un punto y aparte. Digo, esto que planteó MacGregor, que teóricamente, ¿sí?, tuvo un gran predominio y fue lo que marcó el comportamiento de las organizaciones prácticamente desde la revolución industrial hasta fines del siglo XX, yo les diría que todavía queda un resabio y que todavía sigue habiendo industrias, fábricas, empresas que están trabajando desde estas premisas que yo comparto con el amigo MacGregor, ¿no?, que son caducas, que son obsoletas y que van en contra de la naturaleza humana. Pero eso después lo tendrán que decir cada uno de ustedes. Yo les cuento, ustedes escuchen y después me cuentan qué piensan de todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Digo, porque a mí me ha pasado y yo tuve tal vez la mala suerte de haber pasado por organizaciones que trabajaban todavía de esta manera. Por suerte allá lejos hace tiempo, pero lo conocí. Entonces miren lo que planteaba la teoría X, ¿no?, con respecto a la naturaleza del hombre en el mundo organizacional. Decía que el hombre principalmente se motiva por incentivos económicos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, vos sos la programación de la máquina, vos sos un autónomo y a vos lo único que te importa dentro del mundo empresarial es ganar dinero. Yo no digo que no nos importe ganar dinero, claro que nos importa ganar dinero. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿es lo único que te interesa? ¿Es lo único que te motiva? ¿Te bancás el maltrato? ¿Te bancás malas condiciones de trabajo? ¿Malas condiciones higiénicas? Digo, y por todo eso, ¿no?, ¿solo a vos te importa el salario? ¿O tenés un marco de variables, entendés, que hacen en tu construcción como persona un estado en el cual vos puedas decir que solamente el salario no es lo que te motiva? Hay otras variables, ¿sí? La satisfacción, las buenas herramientas de trabajo, veremos. La teoría de la X, según los estudios de MacGregor, había un montón de organizaciones que fueron las que marcaron que el hombre era motivado solo por el salario durante muchísimo tiempo. Después podemos discutir, esto estaría bueno que en nuestro próximo encuentro, vía WhatsApp, vía Zoom, lo discutamos. La premisa 2, el punto 2, el tip 2 dice, como esos incentivos son controlados por la organización, el hombre es un agente pasivo que debe ser administrado, motivado y controlado por la organización. Básicamente eras un ente, no tenías ni voz ni voto, yo te controlo, yo te digo lo que tenés que hacer, yo te digo cómo lo tenés que hacer, ¿sí?, y yo verifico, ¿no?, y te vigilo permanentemente en el proceso que te toca a vos con respecto al puesto de trabajo que tenés que realizar. Digo, es una postura. Yo no la comparto, pero ustedes vayan pensando si alguien trabajó, trabaja o alguna vez conoció un tipo de organización así. Punto 3 dice, las emociones humanas son irracionales y no deben interferir en el interés propio del individuo.
Acá lo que te está diciendo es que vos, dentro de una organización, vos dentro de ese grupo, de ese equipo, y vos como individuo, tenés que anular tus emociones, que simplemente vos dentro de la empresa tenés que perseguir el objetivo de trabajo sin vincularte, sin relacionarte, ¿no? Sin generar ningún tipo de legitimización de la relación a través del afecto con ninguno de tus compañeros de trabajo y con ninguno de los interlocutores de, ¿sí?, la empresa. Básicamente te están planteando que te conviertas, ¿entendés?, en un ser sin emociones, en un ser antiemotivo, en una especie de robotito o de robot, ¿entendés?, que no experimentás ningún tipo de sensación, que solo sos como la prolongación de esa máquina que está realizando ese producto en ese proceso de producción. Ojo que esto existió y perduró muchísimos años. Si vamos a las primeras clases, lo que tenía que ver con el Fordismo, el Taylorismo, el Fayolismo, tiene que ver con todo esto. Y esto duró, y yo les digo que todavía existen organizaciones así. 4. Las organizaciones deben y pueden planearse de manera que el sentimiento y sus características imprevisibles puedan neutralizarse y controlarse. Bueno, esto tiene que ver un poco con el punto 3. Yo me adelanté y digo esto, yo donde vea, ¿no?, que el afecto aflora dentro de un grupo de equipo de trabajo, tengo que controlarlo y tengo que desactivarlo, ¿no? Y tomaré la decisión que yo crea necesaria para que eso no ocurra más. 5. El hombre, decía, el hombre es perezoso por naturaleza y debe ser estimulado mediante incentivos externos. O sea, un incentivo externo puede ser un garrotazo, un látigo, ¿entendés? Una prohibición, como puede ser, no sé, tal vez una compensación económica. Digo, si ustedes creen que nuestra naturaleza es ser perezoso o vago, estamos complicados, ¿no? Digo, esto era un concepto que se utilizaba, ¿no?, para controlar a las personas de una manera, digamos, cuasi autoritaria, muy verticalista. La verdad que, bueno, hasta a mí me revela a veces todo esto, pero digo, esto pasó y en algunos casos pasa. 6, perdón. Por lo general, los objetivos individuales se oponen a los objetivos de la organización, por lo que es necesario un control más rígido. Bueno, esto ya lo abordamos en clases anteriores. Bueno, esto pasa, se puede llegar a pasar no debería pasar, ¿sí?, pero no solamente pasa en este tipo de organizaciones. A veces, ¿no?, el ego de las personas que conforman el capital humano, no digo todos, algunos, tienen objetivos que son personales que trascienden los de la organización. Y nosotros dijimos, cuando detectamos esto, tenemos que tomar decisiones. O sea, el control más rígido implica que te despida, tal vez, ¿sí? Si yo no te puedo cambiar, si yo no puedo cambiar... A ver, y también acá dependerá el contexto y qué tipo de cargo tenés, porque si sos el cadete o sos un empleado administrativo, lo más factible es que te despida, ¿entendés? Ahora, si vos sos un ingeniero astrofísico, como dijimos alguna vez, y a mí me cuesta muchísimo conseguirlo, bueno, trataré de que tus objetivos individuales mínimamente sean simétricos con los organizacionales, si no te voy a tener que terminar también echando del trabajo. Estamos de acuerdo, despidiendo del trabajo, porque vos no podés tener objetivos propios que superen los de la organización. Bien. Y por último, acá en esta diapo dice, en virtud de su irracionalidad intrínseca, el hombre es básicamente incapaz, escuchen esto, es básicamente incapaz de controlarse y de autodisciplinarse. O sea, que a vos te tiene que controlar alguien, o sea, alguien que también es un ser humano, digo, a ver si me entendés. Acá aparece muy bien la cuestión esta autocrática, autoritaria, jerárquica, como yo soy el jefe, el gerente, yo tengo el poder y yo vos te controlo, ¿sí? Y te disciplino. Es como si fuera, no sé, el ejército, ¿no? Como si estuviéramos haciendo, ¿entendés? Estuviéramos en la escuela militar. Digo, no tengo nada contra los militares, todo lo contrario contra la escuela militar, pero digo, ahí el tipo de adoctrinamiento y de educación es totalmente distinta. ¿Estamos de acuerdo? Vos en una organización empresa, la autodisciplina debe existir, porque vos cuando seleccionás a una persona tiene que saber autodisciplinarse y controlarse, no necesita a otra persona para que la controle. ¿Sí? Los procesos de control pasan por otro lado, no por la persona, porque los procesos de trabajo se cumplan en tiempo y forma, porque en el momento de que empieza esa gestión
en el marco de la productividad, desde que se inicia la idea hasta que sale el producto o servicio, estamos de acuerdo, los procesos, ¿no? Están siendo testeados y monitoreados desde sus inicios hasta el final para que no pase nada, y si pasa algo, el hecho de lo que podamos monitorear nos va a permitir tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Para mejorarlo, para arreglarlo. Esto es como trabaja una organización abierta y como debe trabajar. Imagínense que si ustedes no trabajan como una organización cerrada donde cuando nace una idea, esa idea hasta que no se termina y no sale, no se evalúa, estamos en el horno. Pensemos en un contexto de crisis como el nuestro que tenemos hoy, ¿sí? Con un virus. Si yo no puedo resignificarme, si yo en el proceso de que inicio una tarea, ¿no? Cuando en el contexto pasa algo, qué sé yo, no sé, una gran devaluación, un aumento del dólar, una catástrofe bursátil que influye, ¿no? Ese contexto en la productividad de mi empresa, yo tengo que poder modificar el proceso de producción. Así trabaja una organización abierta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la otra parte de la teoría de MacGregor, ¿sí? Que era, esta es la X y esta es la Y, ¿no? Que es la nueva concepción de la administración, ¿no? Y del comportamiento organizacional. Ojo que esta teoría se basa en una lógica que está sustentada en supuestos o en suposiciones, ¿no? De la teoría de la motivación humana, pero aplicada por MacGregor. Después ustedes tomarán su propia, digamos, decisión con respecto, ¿no? A lo que les parece cada uno o cada una de estas acciones. Pero básicamente la teoría ahí es un poco la contracara de la X. Él te va a decir que el empleo del esfuerzo físico o mental en un trabajo es tan natural como jugar o descansar. Al hombre promedio no le disgusta de manera innata trabajar, o sea, no somos vagos, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí, de acuerdo al trabajo que hagamos, si es más físico o más mental, tanto uno como otro necesita de periodos de descanso. ¿Estamos de acuerdo? Un poco contrarrestando esto de la automatización. La automatización implica, cuando vos escuchás hablar de un autómata o de automatización, básicamente eso implica que el hombre es una prolongación de la máquina. Por lo tanto, ¿entendés? Hace movimientos mecánicos, no piensa, no siente, no tiene emociones, simplemente es parte de ese proceso para que ese producto se termine. El punto 2 habla del control externo y la amenaza de sanciones no son los únicos medios para obtener la cooperación, o sea, el rigor, el autoritarismo, el paternalismo, ¿no? El disciplinamiento, el control, ¿no? No es una herramienta sutil ni buena, ¿no? Para mantener la cooperación de los trabajadores o de los colaboradores, así lograr el objetivo. El hombre dice, tiene que conducirse y controlarse a sí mismo, para ponerse al servicio de los objetivos de la organización que le son confiados. Digo, a ver, cuando vos te contratan, vos tenés que poder estás autodisciplinada, ¿entendés? Estás autodisciplinada y sabés controlar tus impulsos, sabés controlar tus emociones, sabés manejarte dentro de los distintos contextos o de los microclimas que hay en la empresa. La jornada, sos algo así como camaleónica o camaleónico, te transformás, te autotransformás de acuerdo a las circunstancias. Después, obvio, somos humanos, las cosas que nos dan rabia, que nos dan bronca, las canalizamos y las capitalizamos por otro lado. Salvo que seamos parte de una situación límite y bueno, puede pasar, pero por lo general uno se está controlando, ¿no? Y se está autodisciplinando permanentemente en la vida, porque siempre nos vamos a encontrar cosas con las cuales no estamos de acuerdo o que nos disgustan, hasta en el lugar más preciado para nosotros. ¿Sí? Bien. 3. Confiar objetivos es una manera de premiar que se relaciona con su alcance efectivo. Las recompensas más significativas, como la satisfacción de las necesidades del ego, de la autorrealización, cosas que ya vimos, son resultado directo de los esfuerzos encaminados a los objetivos organizacionales. Esto que parece un chino, básicamente lo que estamos diciendo es, si vos
sos una persona que dirige un grupo, un equipo de personas, más allá de la compensación económica, que no es lo único, ¿sí? Le tenés que dar, ¿no?, a tus colaboradores un sentido de pertenencia. Le tenés que dar confianza. Los tenés que hacer sentir como que gracias a ellos, ¿sí?, el área logra los objetivos y sale adelante. Y para eso los tenés que facultar, no solo de herramientas materiales que les posibiliten el trabajo, sino que lo tenés que facultar, ¿no?, dándole las posibilidades de que ellos elijan metodológicamente qué camino van a tomar, ¿sí?, para el logro de los objetivos que vos como gerente, gerenta, director, directora, supervisora, jefe, le pusiste. Por supuesto que vos vas a supervisar. Supervisar no quiere decir controlar. ¿Estamos de acuerdo? Estarás viendo el proceso. Hay una gran diferencia. Y el que supervisa está dentro de un proceso democrático. El que hace el control rígido, esto se hace como digo yo, y si no te corto las manos, eso pasa ya a un estilo cultural autocrático. Entonces digo, la motivación es fundamental. Si ustedes el día de mañana manejan gente, no la van a convencer solamente con la plata. La plata, claro que es importante. Sería un iluso si dijera que no. Pero no es el único factor. Digo, tiene que haber un equilibrio entre el capital económico, con la plata que vos vas a ganar, y el capital social, que es el reconocimiento que yo le tengo a la persona, ¿sí?, la empatía, ¿sí?, la facultación, ¿no? Esto que hablan acá de alimentar el ego, que a mí mucho me gusta, pero es un poco de eso, ¿no? Es levantarte un poco la autoestima diciéndote, ¿no?, lo importante que sos vos y dándote, como dije recién, todas las posibilidades para que vos te sientas contenido, apoyado y parte de, involucrado. 4. Bajo ciertas condiciones, el hombre promedio no solo aprende a aceptar, sino también a buscar las responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Vos te tenés que hacer cargo de las cosas, para bien y para mal. ¿Estamos de acuerdo? Vos podés discernir cuáles son tus responsabilidades, y si no lograste el objetivo, te tenés que hacer cargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros, el hombre promedio es el hombre que trabaja, el hombre promedio es un número. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la mayoría no, todos los hombres que trabajamos, hombres y mujeres, hablamos de hombres como genérico, dentro de una organización, ¿sí?, tenemos que aprender a aceptar muchas veces que nos equivocamos, tenemos que aceptar muchas veces cosas con las cuales no estamos de acuerdo, tenemos que aceptar los elogios también, ¿sí?, porque hay mucha gente que no le gusta que le elogien, y los logros, y los triunfos, ¿entendés? Y también, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, ir buscando nuevas responsabilidades que nos van a permitir proyectarnos en el desarrollo de carrera. 5. La capacidad de emplear un alto grado de imaginación e ingenio para la solución de los problemas organizacionales no es escasa, sino que se encuentran ampliamente distribuidas en la población. Bueno, ese es un punto muy importante para mí. Digo. No todos tenemos imaginación, todos tenemos creatividad, ¿sí?, pero algunos tienen más que otros. Y a algunos les gusta explorar y explotar ese camino, mientras que a otros les gustan los trabajos mucho más rutinarios, ¿sí?, o sistemáticos. Por lo tanto, una de las labores, de los roles que tenemos nosotros, es poder detectar quiénes son esas personas creativas, ¿no?, dentro de la organización, porque son las que vamos a proyectar para cargos directivos y gerenciales dentro de lo que nosotros, ¿sí?, mencionamos siempre que son las áreas de relacionamiento. Vos necesitas líderes que tengan creatividad, líderes que tengan imaginación, líderes que manejen, ¿entendés?, la adaptabilidad y la innovación y que sean osados, Como también necesitas una contraparte, como yo digo siempre, para que prenda y apague la luz, ¿sí?, gente que haga el laburo sistemático. Entonces, cuando vos detectas a esos, los pones en la carrera gerencial. A los otros los pones en la carrera, ¿sí?, de jefes, de supervisores, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Por último, en esta viñeta lo que vamos a ver dice, en las condiciones de vida industrial moderna, las potencialidades intelectuales del hombre se utilizan apenas de manera parcial. Yo no estoy tan de acuerdo con esta premisa porque para eso tendríamos que hacer o tomar una organización, ¿sí?, en su, digamos, carácter distintivo. Digo, yo siempre digo que las organizaciones son únicas y distintas entre iguales. Entonces, todo dependerá de qué tipo de intelectualidad esté hablando el autor. Si vos me hablas de una intelectualidad académica, por supuesto que te digo que no, pero poner el intelecto, ¿no?, en lo que tiene que ver con la creación de nuevos diseños tecnológicos, nuevos procesos de servicios, etcétera, me parece que es sumamente importante. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con esto que está planteando el autor, que se utiliza la pena. Yo creo que se utiliza bastante. Ahora, como yo no lo conozco personalmente el autor, si el autor está haciendo referencia a que todos los hombres usamos nuestra capacidad intelectual muy poco en el mundo de las organizaciones, pero no solo en la empresa, en el de la vida, y ahí te digo que sí, ¿sí?, pues tenemos mucho que explorar todavía, pero es un detalle, apenas un detalle. Bueno, y acá lo que van a ver, por si ustedes cuando quieran ir a la diapositiva, que es la número 4, el final de la número 4, la diapositiva 14, acá tienen un cuadrito en donde ven una y otra en forma paralela y pueden comparar, ¿no?, lo que nosotros vimos recién en ambas. Cómo la teoría X tiene y sostiene un ambiente que está agonizando y que ya prácticamente no existe, pero que todavía quedan resabios, y en algunas sociedades más que en otras, con otro sistema, ¿sí?, que piensa totalmente de una manera antagónica y que se aproxima, ¿no?, a el mundo moderno de las organizaciones, que las vamos a denominar orgánicas u híbridas. Esta es otra teoría, se llama teoría Z, digo en Argentina inaplicable, es una teoría japonesa. Esto lo puse, se los voy a leer para que lo tengan, ¿no? Fue inventada por un señor llamado Ouchi, y miren lo que decía Ouchi. Ouchi decía, muestra que la productividad es mucho más un asunto de administración de personas que de tecnología, de administración humana fundada en filosofía y cultura organizacional adecuada, que de perspectivas tradicionales fundadas en la organización. En las empresas japonesas, el proceso de toma de decisión es participativo y consensual. Se consulta a todo el equipo para llegar a un consenso. En Japón, el empleo es vitalicio. Existe estabilidad en el empleo y la empresa funciona como una comunidad humana en estrecha vinculación y participación mediante el trabajo en equipo. De esta manera, la productividad es una cuestión de organización social. La mayor productividad no proviene de un trabajo más arduo, sino de una visión cooperativa asociada a la confianza. Digo, yo particularmente adhiero 100% a lo que dice Ouchi, pero acá hay matices. Hay cosas que tomamos de esta teoría y que las empresas modernas la aplican, y hay cosas que no. En Japón todavía, aquel que se inicia en una empresa se jubila en esa empresa. En el mundo occidental eso ya no ocurre más, o prácticamente no ocurre, está en extinción, son muy pocos. Y yo tendría que hablar de las generaciones de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, cuando ellos iniciaban un trabajo en una empresa de por vida. Mi abuelo, de hecho, el primer trabajo serio que tuvo, y creo que empezó, no sé, a los 14 años, se jubiló a los 65 en el mismo laburo. Y así puedo seguir. Mi papá también, pero falleció antes, pobre, así que bueno, pero se hubiera jubilado, le faltaban 3 años, ¿no?, después de, no sé, 50 años de laburar en el mismo lugar. Hoy eso ya no ocurre más, pero en Japón sigue siendo importante. En cambio, acá es difícil generar este sentido de pertenencia, esta involucración, que es lo que a todos apuntamos, ¿no?, por estas cuestiones de las rotaciones, de los cambios, etcétera. Digo, sobre todo en los cargos más jerárquicos, en los cargos de base puede ser que se mantenga un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué debemos tomar de esta teoría, que es sumamente importante y que si uno la aplica, que tiene que ver con las estructuras informales? Es el hecho de la participación.
es el hecho de consultar, es el hecho de democratizar el equipo, ¿estamos de acuerdo? Es el hecho de tener en cuenta al otro a la hora de tomar una posición más allá de que yo sea el gerente o no, y entre que todos logramos. Obvio que no nos podemos comparar con Japón porque es como esta historia positiva. Una empresa japonesa, la gente que trabaja en una empresa lo siente como si fuera su territorio, su hogar, su comunidad. De hecho, los japoneses cuando entran a la empresa cantan el himno, ¿sí?, de la organización. Digo, para que vean el compromiso y el sentimiento. Por supuesto que también tienen la contraparte que, como vimos en la clase anterior, le devuelve todo esto, ¿no? Ahora ellos ya entran a trabajar con esa paz, esa tranquilidad de saber que si quieren desarrollar, si quieren hacer las cosas bien, ese trabajo va a ser de por vida, que nadie los va a echar, ¿sí? Porque van a pasar a ser parte de esa comunidad. Tal vez les cueste entrar a trabajar, pero ya que entraron son parte de esa comunidad y ellos van a ser un individuo más, un miembro más, en todo lo que va a fortalecer, ¿no?, ese vínculo comunitario. Pero acá es poco probable, es otra cultura, otra cabeza. Entonces yo siempre digo, de estas teorías que vienen de Japón, que todo el mundo dice, tendríamos que hacer como los japoneses. No, no somos japoneses, ¿entendés? Entonces, nosotros no podemos hacer lo que hacen los japoneses, como los japoneses no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Ahora sí, lo que podemos hacer es mirar y tomar lo mejor y lo que se puede aplicar a nuestro modelo de organización. Bien, y acá ya, rapidito, nos vamos a meter en algo que es sumamente importante, ¿no?, que yo lo vengo sosteniendo desde el inicio de este curso, que son las tipologías de cultura, ¿no?, los sistemas de administración de las organizaciones humanas. O sea, ¿qué tipo de culturas vos te encontrás? Y si bien son datos muy técnicos, es importante, ¿no?, que los desarrollemos y que los comprendamos, porque después van a ver cómo aplican todos los subsistemas de recursos humanos en estos contextos, ¿sí? Entonces, el primer sistema del que vamos a hablar es el que se conoce como el tipo de cultura, ¿no? Piensen que la cultura es la puesta en práctica de la filosofía, piensen que la cultura son las creencias, como dijimos, las experiencias, las percepciones, las pautas de comportamiento que tiene esa organización y no otra. Por eso hablamos de cultura corporativa, porque es la cultura de esa empresa y no de otra empresa, la cultura de esa fábrica y no de otra fábrica, la cultura de ese comercio y no de otro, y así seguimos, ¿sí?, sucesivamente. Entonces, bueno, el primer sistema cultural es el que se conoce como autoritario o coercitivo. Entonces nosotros lo vamos a abordar, ¿no?, desde distintos procesos, ¿no? Entonces te va a decir que un sistema autocrático es autoritario, ¿sí? Y fuerte, coercitivo, ¿qué es coercitivo? Cuando yo empleo la fuerza, ¿sí?, para que vos cumplas las cosas. Es arbitrario, ¿me entendés? Porque no tengo en cuenta, o sea, nivelo a todos de la misma manera. No tengo en cuenta las cualificaciones y cualidades personales, es lo mismo, el que se capacita que el que no, el que se cualifica que el que no, porque eso lo voy a terminar determinando yo, quién es bueno y quién es malo, porque yo tengo el poder, porque yo soy el que sé, porque yo soy el que maneje y porque yo soy el que controle. ¿Sí? Es el sistema, dentro de los conocidos, es el más duro y el más cerrado de todos los sistemas culturales, ¿sí? Y las principales características que tienen son las siguientes. En el proceso de toma de decisiones, quien toma la decisión es totalmente centralizado en la cúpula de la empresa, ¿sí? Son los directivos los que bajan línea y todo el resto acata. Nadie puede aportar nada. Todo se cocina, todo se realiza, todo lineamiento, todo criterio, todo objetivo lo planifica la mesa chica que serán los directivos. ¿Estamos de acuerdo? Los niveles intermedios y los más bajos son totalmente ignorados. Se hace lo que nosotros decimos, de la manera que decimos y cómo lo decimos. Y si no te gusta, ahí tenés la puerta, ¿sí? Me imagino que más de uno habrá escuchado eso alguna vez, sobre todo los más grandes. Dentro de esta cultura autoritaria coercitiva, el sistema de comunicaciones es totalmente precario, o sea, la comunicación sería una herramienta que para ellos sería una pérdida de tiempo, básicamente, ¿no? Obstinado, verticalista, monotemático.
¿Estamos de acuerdo? Y siempre la comunicación es de arriba hacia abajo, o sea, desciende, en orden descendente. Después lo vamos a ver con comunicación interna. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde arriba se construyen los mensajes y se bajan, sin posibilidades de nada. ¿Estamos de acuerdo? Y los mensajes por lo general tienen que ver, ¿no?, con órdenes, que casi nunca tiene una explicación. Tenés que hacer esto, punto. ¿Por qué? No te importa, tenés que hacer esto. ¿De qué manera? Hacerlo. ¿Sí? Básicamente, todos los procesos de comunicación interna de este sistema cultural son órdenes y no hay explicaciones. Es acatar. Acá está el tema que veíamos en la teoría de X, ¿no?, de que yo te disciplino y de que yo te controlo. ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales? Que es la relación entre las personas dentro de este sistema. Bueno, o sea, ellos consideran, básicamente la X es esto. Ellos consideran que las relaciones personales, o sea, toda organización está compuesta por, ¿sí?, un trabajo que es sociooperativo, lo que está ligado al logro del objetivo, y socioafectivo, que tiene que ver con que la gente que trabaja se vincula. Algunos logran legitimar esa relación a través del efecto, se hacen amigos, muy buenos compañeros de trabajo, algunos se hacen pareja, etcétera, ¿me entendés? Y después con otros, si no se llega a la legitimización del afecto, se trata de tener una relación cordial. Bueno, para este sistema, ¿entendés?, todo esto es nefasto. Ustedes básicamente son la prolongación de una máquina, de un software, ¿sí?, de un escritorio o de un cepillo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que es el vínculo afectivo, este tipo de cultura lo ve como algo, ¿entendés?, negativo. Este tipo de situaciones en este espacio cultural genera desconfianza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos ven mal que vos comas con tus compañeros, que te rías, que te vayas a jugar al fútbol, que mientras están desarrollando, ¿entendés?, un trabajo, no sé, hagan chistes. Bueno, todo esto en este sistema no ocurre porque quien estaría a cargo del área no te lo permitiría. ¿Estamos de acuerdo? Es una cuestión muy, muy, muy dictatorial. Y después el sistema de recompensas y de sanciones, bueno, es lógico. ¿Qué te decir? Se centra en sanciones y en medidas disciplinarias, lo que genera un ambiente de temor y desconfianza. Las personas deben obedecer las reglas y reglamentos internos y ejecutar la tarea de acuerdo con los métodos y procedimientos de rigor. ¿Qué te está diciendo esto? Vos tenés órdenes muy claras, por escrito, no importa por qué canal venga la regla. ¿Estamos de acuerdo? Y seguro que vas a tener un director, un gerente o un jefe totalmente autocrático que te va a estar controlando permanente, que vos no te corras de cómo esa regla que han realizado y creado ellos, te dice cómo tenés que hacer tu trabajo. Si a vos se te ocurre una idea mejor, si vos tenés algo para aportar, lo más factible que te pase es que no te dejen, ¿no? Entonces vos te sentís frustrado. Uno de los grandes lemas de este tipo de culturas es: este trabajo se hace así hace un montón de tiempo y nos da resultados, así que seguí haciéndolo así. Esto se hace así, como dije antes, si no te gusta, ahí tenés la puerta porque tengo un millón que quieren trabajar en tu lugar. Y es así como se hace el trato asimétrico de los que tienen el poder y del que no lo tiene. Poco recomendable, nefasto, pero lamentablemente todavía hay resabios en algunas organizaciones, ¿sí?, de este tipo de cultura. Vayamos a la cultura número 2, a un estilo que se llama, dentro del autoritarismo, es benevolente, que algunos autores llaman paternalista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Este es el que te da el golpecito en el hombro. Este es el que te trata bien, el otro te trata mal. Si vos me preguntás qué prefiero yo entre este y el otro, prefiero el otro, porque sé que el otro, ¿entendés?, sé cómo juega. Este no, este es el que te abraza, el que te toca el hombro, el que te mira, te trata como si vos fueras el hijo, ¿no?, o la hija. Pero terminás haciendo lo que él quiere, como él quiere, de la manera que quiere. O sea, que básicamente es lo mismo que el sistema anterior. Fíjense
lo que dice ahí. Es un sistema administrativo autoritario, pero sin embargo es menos duro y cerrado. Entonces te propone lo siguiente. Para el proceso de toma de decisiones, que va a seguir siendo centralizado, igual que el otro en la cúpula, ¿sí? Pero, ¿sí? Que de vez en cuando, a veces, tal vez permita, ¿no? Que a través de algún interlocutor del área, de la empresa, le llegue, ¿sí? Alguna decisión distinta, algún pensamiento, alguna idea, pero básicamente en cosas que son de poca importancia, no en la toma de decisión, ¿entendés? De, no sé, las nuevas estrategias comerciales, ¿no? De la empresa. Cosas mínimas. Y a veces te escuchan, se juntan con vos, te dicen sí, 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 gracias por tu aporte y terminan haciendo lo que ellos quieren. ¿Estamos de acuerdo? Después, claro, ¿por qué hacen esto? Porque después lo que vos le decís es, bueno, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y esto está sujeto a aprobación, lo podemos decidir ahora y terminan decidiendo muchas veces lo que ellos quieren, ¿sí? Pero por lo general prescriben. Bien, ¿cómo se comunican? También es precario, es verticalista, es descendente como el anterior, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero muchas veces la toma de decisión de la construcción de mensajes se basa en escuchar a las bases y a los mandos intermedios. ¿Estamos de acuerdo? En base a lo que ellos, ¿sí?, observan que está pasando en las bases y en los mandos intermedios, construyen, ¿no?, los procesos de comunicación. Cosa que el otro no, el otro construye sin tener en cuenta nada, lo que ellos piensan, nada más. ¿Cómo son las relaciones interpersonales dentro de este sistema? Bueno, las relaciones interpersonales dice, bueno, acá se tolera un poco más que haya una interacción afectiva, ¿no? Que haya interacción entre las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sostienen que puede haber un pequeño clima de condescendencia, no una gran satisfacción, un pequeño clima, ¿sí? Igual, dentro de estos procesos, la interacción es muy reducida, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que sea informal, que lo dijimos antes, hacer amigos, hacer compañeros con los cuales después vas a jugar al fútbol o al cine, ¿sí? Formar una pareja, armar un campeonato, no sé, de fútbol, ir a veranear, ¿entendés? O un fin de semana con algún compañero, con un grupo, todo eso lo ven con malos ojos. Apenas una sonrisa, apenas una charla mientras trabajamos y no mucho. Ahí queda todo. Estamos de acuerdo porque te siguen viendo como una amenaza. Y el sistema de recompensas es igual que el anterior, ¿sí? Tal vez menos arbitrario. Estamos de acuerdo en el sentido que, bueno, van a tener en cuenta si vos te esforzás un poco más, si vos te cualificás un poco más, entonces va a haber alguna que otra recompensa salarial o algún premio o algún incentivo. Estamos de acuerdo que sea simbólico social. El otro no te reconoce nada. El otro dice, este es tu deber, para eso te contraté, hacelo. Y si es amigo del que es más vago, del que no hace nada, ¿sí?, pero lo tiene ahí para controlar lo que vos hacés, ¿entendés? Por más que sea un 4 de copa, es muy factible que gane más que vos, que lo traten mejor que vos. O sea, tanto un sistema como el otro, como él, o como el otro son nefastos, pero este es menos, es menos nefasto que el otro, menos condescendiente que el otro. ¿Sí? Bien. Sistema 3 es el sistema consultivo, ¿no? Acá ya se empieza la cosa a, digamos, a democratizar. Si bien no es del todo democrático, ¿no?, es un sistema que se inclina más a la participación, ¿no? No tiene nada que ver, está muy lejos, no está del lado autocrático, impositivo, autoritario. Y lo que representa el consultivo, que acepta unas consultas, es que baje un poco esta cuestión, que disminuya la arbitrariedad organizacional, ¿no? Esto de señalar, de elegir, sino que somos todos iguales y después cada uno por mérito propio o cómo se maneja dentro del área obtendrá, ¿no?, sus incentivos. Ahora bien, ¿cómo se dan los procesos acá?
proceso de toma de decisión de esta cultura es participativo y consultivo. ¿Por qué? Es participativo porque las decisiones son relativamente delegadas a los diversos niveles jerárquicos. No es que vienen de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero nunca te podés correr de las directrices y de las políticas de la empresa, que están bien definidas, ¿sí? ¿No? A la hora de tener que tomar decisiones, a la hora de tener que hacer una acción. Vos no te podés correr, ¿no?, de los lineamientos y criterios de la empresa, por más que lo que vos pienses mejore o supere eso que tiene la empresa. Pero por lo menos, ¿me entendés? Vos podés dialogar, que el gerente le baja, ¿entendés? Lo deja participar al jefe de departamento, al supervisor, al jefe de sección, ¿estamos de acuerdo? Interviene en todos los niveles jerárquicos, no es que viene del gerente y todos acatan. Participan todos, participa el jefe de área, el jefe de departamento, participa el supervisor, el capataz, el encargado, no los empleados básicos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si el director te dice, oh, che, hay que hacer esto, y vos decís, che, mirá, pero ¿sabés qué? Siempre y cuando esté dentro de los estándares de la empresa, ¿por qué no vamos por este lado, no mejoramos esto, ya que reglamentariamente lo podemos hacer? Me parece que si vamos por este otro lado va mejor que por este. Eso es la participación, pero siempre dentro de las directrices y las políticas de la empresa. No es que podés venir con algo que esté por afuera, ¿no?, de la norma o de la regla, por más que sea mejor. Después tenés un sistema de comunicaciones que, si bien es vertical, ¿no?, está encaminado, no digo a una horizontalidad, pero a una verticalidad donde pueden participar todos los interlocutores. Por eso dice que las comunicaciones son verticales en sentido descendente, pero que están encaminadas a la orientación general y no a órdenes específicas. No es que yo te digo, vos te vas de vacaciones tal día porque lo digo yo, y porque a mí me importa que vos, que no me importa nada que vos te quieras ir en febrero o en enero, te vas en septiembre. ¿Sí? Digo, esto es un poco más dialogado. Digo, acá no hay imposiciones, no hay orden, ¿sí?, sino que hay orientaciones. Dicen, che, mirá, por el trabajo que vos hacés, a mí me gustaría que... Y tenés un mínimo margen de negociación. Si bien son verticales, el margen de negociación existe. Las relaciones interpersonales son favorables porque acá aparece la informalidad, o sea, la ven como algo. La informalidad es la cuestión afectiva, vuelvo a repetir, cuando pegás onda con alguien, cuando, ¿entendés?, tenés empatía con alguien, cuando aparece el afecto en las relaciones laborales, y muchos terminan siendo amigos, ellos lo ven bien porque creen que mejoran el trabajo, y el sistema de recompensas y de sanciones se centra básicamente, ¿no?, en lo que ya estuvimos charlando, incentivos, premios y recompensas materiales y de prestigio. O sea, por un lado te puedo dar premios, que pueden ser dinero, te puedo dar un chofer, te puedo dar la mejor prepaga, pero también están las cuestiones simbólicas, ¿no? Que te pongo en un lugar, por más que ganes la misma plata, ¿no?, en el ascenso social de una empresa, que te da estatus, que te da prestigio ante los demás. ¿Sí? Y por último, el último sistema, y con esto estaríamos terminando la clase de hoy, pero a mí me interesaba que manejaran la cuestión de la cultura, es el participativo. Este es el mejor, este es el sistema democrático, es el más abierto de todos los sistemas, que se contrapone con todo, está mucho más cerca del anterior, pero está lejos de todos. Y si me preguntan a mí, es el mejor. ¿Qué es lo que ocurre acá? En el proceso de toma de decisiones intervienen todos, más allá de que haya jerarquía. Estamos de acuerdo, más allá de que haya niveles jerárquicos, pueden participar las bases y los niveles intermedios. Se escucha a todo el mundo y entre todos se lleva un consenso. El sistema de comunicaciones, ¿sí?, fluye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en forma transversal. Lo vamos a ver en comunicación interna, tranqui, pero acá la participación no es solo de arriba hacia abajo, es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, hacia los costados, oblicuo, horizontal, cosas que veremos en comunicación interna. Las relaciones interpersonales, uno apoya y está totalmente a favor del trabajo en equipo, ¿no?, y de grupos, que favorezca las relaciones personales, en que todas esas personas que conforman esos grupos
estén cumpliendo un rol específico, o sea que de cada uno de ellos dependa el éxito, ¿no? Del trabajo y del objetivo de trabajo, y si se genera afecto mejor, porque trabajar en un buen clima de laburo y afectivo, cordial y relajado potencia el trabajo, y el sistema de recompensas y sanciones, ¿no? Es más bien simbólico, ¿no? Digo, más allá de que vos vas a tener la plata, porque no hace falta, porque la vas a tener en estos sistemas, la plata está, ¿no? El salario va a estar, la recompensa material nunca se omite. Acá lo que le da más importancia es a las recompensas simbólicas, ¿no? Al sentido de pertenencia, que a vos te pongan en un lugar, ¿sí? No solamente eh, jerarquizándote, sino tal vez premiándote, haciéndote, ¿entendés?, un agasajo por el gran desarrollo que tuviste, haciendo un reconocimiento, saliendo en la revista, no sé, el empleado del mes de McDonald's, ¿sí? Éxito, todo eso. Así que bueno, chicos, eh, esto es sumamente importante para que lo entiendan. Yo los que les pido que si hay alguna duda por alguno de nuestros caminos, me lo hagan llegar, ¿sí? Así lo vamos conversando. Un placer como siempre y nos vemos en nuestro próximo encuentro del día martes. Que tengan un buen fin de semana.